lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Hola, ¿cómo estás? Bendiciones, te habla una vez tu amigo Julián. Así que bienvenido, recuerda de ponerte cómodo, darle ese like, darle ese share, compártelo para que sea de bendición para alguien más. Bueno, ya que estamos cómodos, ya que estamos aquí de nuevo, hoy tengo un tema que el Señor me ha regalado y quiero compartir con ustedes. Y la palabra la hemos titulado Cuida tu corazón. Así es, cuida tu corazón. Y hay momentos en nuestra vida donde nosotros nos sentimos de pronto impotentes. Hay situaciones donde hasta nosotros nos preguntamos esa famosa y a veces inentendible frase: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Él permitió esto o por qué Él permitió aquello? Y entonces nos va subiendo como algo por el pecho y de repente se ancla en nuestro corazón. Esto se convierte en un dolor profundo que si no lo tratamos a tiempo, se convierte en una raíz de amargura que nos consume y nos permite o no nos permite dar lo mejor de nosotros. Así que me puse a meditar en esto. Y entonces le preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué los que te creemos tenemos que vivir este tipo de cosas? ¿Sabe qué me decía Dios? ¿Por qué no? Y me trajo a la memoria una película que si no la has visto, te la recomiendo. Yo sé que les va a gustar mucho. Se llama The Shack, La Cabaña. Esta película te va a romper por dentro y te va a poner a pensar y te va a mostrar Dios en toda su grandeza. Hace precisamente un par de semanas hablaba con alguien de este tema y yo le decía que a veces me parecía injusto lo que la gente vive. Y decía yo, bueno, ¿por qué los niños abandonados? ¿Por qué esta pobreza total? ¿Cómo existe la trata de blancas? ¿O por qué el tráfico de humanos? ¿Por qué niños pequeños siguen siendo violados? Y entonces uno vuelve y se pregunta: Dios, ¿por qué permites todo esto? Y sentimos que nuestros corazones se llenan de rabia o de resentimiento, pero de repente Dios me lleva a Salmos, en el capítulo 1, del versículo 1 al 6. Ese es el principio de los Salmos y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Wow. Entonces, mire, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que desde el principio de la creación existe el mal. Caín mató a su hermano Abel. El mundo se enloqueció. El pueblo de Israel, después de ver los milagros y atravesar el mar, abandonaron la fe y se volcaron a adorar dioses ajenos. Luego Dios hace todo nuevo a través del diluvio, pero eso no detuvo la maldad. Entonces viene Jesús a salvar la patria, como se dice, a salvar la humanidad. Y aún los mismos que vieron sus milagros dejaron que su corazón se corrompiera. ¿Y qué hicieron ellos? Terminaron acusándolo. Lo acusaron injustamente, lo crucificaron, lo maltrataron. Nunca pudieron entender que Él era Dios. Es más, hasta el día de hoy, muchos siguen esperando la venida del Mesías. Lo tuvieron enfrente de sus narices y su religiosidad no les permitió ver. Pero mientras tanto, el mundo se sigue desplomando. La maldad está a flor de piel.
falsas teorías, un montón de religiones, pecados van, pecados vienen, y mientras Satanás hace de las suyas. Muchos nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y la respuesta es, Dios sigue estando en el trono. Él sigue siendo Dios. Dios sigue y seguirá teniendo el control de las cosas. Existe algo que todos sabemos, pero que quizás muchos todavía no hemos logrado entender: el libre albedrío. Cada uno decide si hace el bien o hace el mal. Pero cada uno tendrá también que rendirle cuentas a Dios. Miren, a través de la historia podemos ver cómo los cristianos del pasado fueron quemados vivos, ¿verdad? Fueron descuartizados, tirados a los leones. Vas a la historia y tú te vas a dar cuenta de cuánto sufrieron los cristianos, los discípulos. Esteban, el primer martes que fue apedreado, fueron perseguidos. Es más, mire, si nosotros nos vamos un poquito más atrás y caminamos mucho más en la historia, vamos a ver cómo los hebreos les mataban los niños varones, porque el faraón tenía miedo de que este pueblo creciese en mucha gente, ¿verdad? Y no fuesen a pasar. Entonces, siempre la maldad ha existido, pero Dios nunca se olvida del justo. Eso lo dice su palabra. Mire, existe algo que se llama la soberanía de Dios. Él está en control de todo y hay muchas cosas que la mente humana nunca jamás podrá entender. Pues, ¿quién podrá jamás entender su sabiduría? Lo dice la palabra. Quiero llevarte a Isaías en el capítulo 46, versículos 9 al 10. Dice Isaías 46, del 9 al 10, acordaos de las cosas de la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay nadie más. Yo soy Dios y no hay semejante a mí, que anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no se ha sido hecho. Que dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea que a Dios nada se le ha salido de las manos. Mire, todos tendremos una recompensa delante de Él. Obviamente cuando digo todos, hablamos de las personas que han recibido al Señor Jesús, que han decidido cambiar su estilo de vida, que se han arrepentido de su mala manera de vivir y que quieren venir en busca del Señor. Así que resistamos y aprendamos a confiar en Él. Mire, por más que nosotros no lo queramos entender, los cristianos o los creyentes, nosotros nos vamos a enfermar, nos vamos a morir, vamos a sufrir, vamos a pasar por pruebas, por dificultades. Y es más, aprovecho para decirte que si tú que estás viendo este video, de repente estás en una iglesia donde te dicen todo el tiempo que todo va a estar bien, que lo mejor está por venir, que naciste para ser cabeza y no cola, pues pilas, porque a lo mejor te están engañando. Mire, nosotros de la misma manera que Cristo padeció, que sus discípulos lo hicieron, que muchos y miles de cristianos que sufrieron persecución y perecieron, pues también nos va a tocar a nosotros. Así que no busquemos un evangelio escapista para que cuando nos llegue ese momento de la prueba, no suframos una desilusión, ni nos peleemos con Dios. Más bien, preparemos nuestro corazón y no permitamos que ni el resentimiento, ni la rabia, ni el rencor echen raíces. Recordemos que de nuestro corazón mana la vida. Y quiero llevarte a Primera de Pedro. Este versículo, o estos versículos que quiero compartir del capítulo 3, expresan muchas cosas. Si los puedes leer desde el 9 al 17, te lo recomiendo. Pero yo me voy ahí con Pedro, capítulo 3, del 9 al 11 y del 14 al 15. Y dice la palabra, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. ¿Por qué? Quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Aléjese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Y el versículo 14 dice, pero aún si por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos ustedes, no tengan miedo a nadie ni se asusten, sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo el que le pida razón de la esperanza que ustedes tienen. ¿Qué nos dice este versículo? Que si aún nosotros sufrimos, o sea, vamos a sufrir pruebas,
Entonces, cuando estemos en esas pruebas, adoremos al Señor. No nos rindamos, no nos preguntemos, no cuestionemos por qué me pasó esto. Dios tiene un propósito y en el momento preciso, Él te lo va a mostrar. Hace tiempo yo hablaba con una persona que me decía, Juli, yo pasé por un momento difícil. Tuve situaciones con mi niño y mi niño pereció. Pero ahora yo sé que yo puedo, cuando una persona esté viviendo esa situación, hablarle de la misma manera porque entiendo su lenguaje. Ahora entiendo lo que yo viví, entiendo lo que esa persona viví. Y ese amor, esa paz, esa tranquilidad, ese algo que Dios puso en mi corazón, ahora yo se lo puedo transmitir a otras personas. A veces nosotros no entendemos eso, pero es que son los propósitos de Dios. Mire, yo creo que esto que les acabo de leer lo dice todo. Nunca, pero nunca dudemos de la soberanía de Dios. Aunque hayamos pasado o estemos pasando la prueba, o si quizás todavía no nos ha tocado, nunca dudemos de su soberanía. Recordemos que somos sus hijos y el pecado existe por la maldad del hombre. ¿Por qué? Por la ambición del hombre, por el hambre de poder, por la falta de fe. Y la lista puede ser pero muy larga. Entonces, recuerda que Cristo nos da ese descanso, ¿verdad? Él nos dice, vengan a mí los que estén cansados y trabajados, que yo les daré descanso. Esto dice su palabra. Por lo general, yo no suelo citar versículos tan extensos y muchos versículos, pues la reflexión es corta, ¿verdad? Pero la verdad es que este tema es tan importante y abarca tantas cosas que me lo exige. Así que quiero compartirles un último versículo a continuación, pero antes de terminar, solo quiero que tú tengas presente lo siguiente. Las cosas malas pueden pasarle a la gente buena. En este mundo a cualquiera nos puede pasar cualquier cosa, pero este mundo no es el fin, recuerden esto. Los que creemos en Cristo tenemos una perspectiva eterna. Recordemos que somos herederos de la vivir con el Señor, ¿verdad? Tenemos esa esperanza bendita de la eternidad reinando con nuestro Señor Jesús. Y bueno, este último versículo es en 2 Corintios, en el capítulo 4, del versículo 16 al 18. 2 Corintios 4, del 16 al 18 nos dice, por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y externo peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Son eternas. Así que un día esto nosotros vamos a tener una recompensa y esa recompensa será gloriosa. Así nos lo dice Pablo. Así que cuida tu corazón. No permitas que Satanás te engañe con mentiras. Entreguémosle todas las cargas a Cristo Jesús. Dejemos que Él traiga esa sanidad a nuestra vida. Él restaurará. Él podrá sanar todas nuestras heridas. Mire, hay una historia en la Biblia que uno podría decir, hombre, pobre muchacho, ¿por qué tuvo que sufrir tanto? La historia de José. Aquel chico que interpretó sueños a sus hermanos y sus hermanos lo tuvieron envidia y lo quisieron matar. Es más, se sintieron como de pronto un poquito, no lo matemos. Más bien, ahí vienen unos de estos vendedores, llevémoslo, entreguémoselo a estos manes y lo vendieron como un esclavo. Así es. Ahora, pasado el tiempo, él se gana la confianza de Potifar, quien era su amo. Y por su inteligencia y por su forma correcta, pues se ganó el favor de él. Y cuando todo parecía irle bien, de repente pasa lo peor. La esposa de Potifar se enamora y empieza a seducirlo. No una, sino muchas veces. Y bueno, como José era un hombre íntegro, correcto, pues este salió corriendo una vez que ella quiso abusar de él y ella se quedó con la ropa. Y lo acusó de querer violarla. El pobre es puesto en la cárcel. Y pasado un tiempo, él interpreta un sueño al faraón y el sueño salió justo como era. Así que lo puso como gobernador de todo, siendo el segundo al mando. Mejor dicho, José estaba ya
en la cúlpide, como se puede decir. Ahora, ¿cuál es el punto de estas cosas? Mire, sus hermanos terminan al final rindiéndose delante de él. Cuando estuvo ese hambre, ellos llegaron donde José los atiende, los reconoce y ellos decían, no, aquí José nos va a matar. Ahora, José pudo haberlo hecho. Él pudo haberlos encarcelado o hasta matarlos si hubiese querido. Pero él, ¿qué hizo? Cuidó su corazón y no permitió que el resentimiento ni el rencor se adueñase de él. ¿Sabe qué? La frase que él dijo, lo que ustedes hicieron, el Señor lo utilizó. Era necesario que yo pasara esto para poder estar donde estoy ahora. Y a veces cuando nos pasan a nosotros cosas, en ese momento no lo entendemos. Pero Dios tiene un propósito para toda cosa. A lo que voy con esto es que Dios escribe sobre renglones torcidos. Y todo tiene un propósito, mi gente. Aunque nosotros no lo podamos entender. Dios permite que las cosas sucedan por una razón. Ya sea que entendamos o no sus razones. Debemos recordar que Dios es bueno, que Dios es justo y que Dios es amoroso y, sobre todo, misericordioso. Así que recuerda de cuidar tu corazón. Recuerda que de él mana la vida. No dejes que sentimientos amargos, raíces de amargura, de rabia, de dolor, de resentimiento se anclen en tu corazón. El Señor quiere hacer algo bueno con cada uno de nosotros. Así que bueno, espero que esta palabra haya tocado tu corazón. Si te gustó esta palabra, recuerda de darle ese like, dale ese share, compártelo para que así podamos crecer y que esta palabra llegue a muchas personas. Les habló su amigo Julián, en este es su programa Luz y Sal. Nos vemos. Chao, chao. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón.